Ya tengo a través de la línea telefónica a mi querido Saúl Trujano Mendoza, nuestro experto en deporte olímpico, deporte federado. Mi querido Saúl, bienvenido a Palabra del Deporte. Antes que nada, te agradecemos mucho. Platicábamos el domingo pasado acerca de lo que fue el andar de la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos de Santiago. Muchos amigos, por lo que noto a través de redes sociales, pues quisieran ver esas medallas que se lograron en Panamericanos, los quisieran ver reflejadas también en los Juegos Olímpicos. Y de pronto creo que a muchos les cuesta trabajo creer que hay abismales diferencias entre unos y otros, entre unos juegos y otros, ¿no? Esa es una realidad. Pero primeramente te quisiera preguntar, Saúl, luego de estos Juegos Panamericanos, luego de esta actuación de la delegación mexicana, ¿en qué actualidad está el deporte olímpico de nuestro país? ¿Cómo estás, mi estimado Christopher? Un placer nuevamente poder escucharte. Sí son unos juegos muy diferentes, como tú bien ya lo señalabas, panamericanos a Juegos Olímpicos, porque hay que tomar en cuenta un factor que es muy, muy importante, y es la capacidad económica de los países. Realmente en América, salvo Estados Unidos, que barren los Panamericanos, Canadá, que participa con un equipo fuerte, pero no todas sus figuras, Brasil, que es una potencia, que es top 15 mundial. Después de esos no hay rivales de peso. México, por supuesto, que tiene un gran mérito al haber estado arriba de Canadá, pero o sea, abajo de los canadienses, pues muchos países socialmente en crisis. Entonces, la competencia que te pueden dar los argentinos va en decadencia, los colombianos, los cubanos, es difícil, y por eso mismo es que cuando tú llegas a un campeonato mundial o a unos Juegos Olímpicos, cuando ya encuentras a los países más poderosos del mundo en términos económicos, pues la diferencia de nivel es tanta. Yo diría que fundamentalmente esa es la razón por la cual existe tanta diferencia entre unos Panamericanos y unos Juegos Olímpicos, mi estimado Chris. ¿Y cuál es la actualidad del deporte mexicano, Saúl, luego de estos Juegos? Bueno, es una actualidad en la que sin duda ha crecido en los últimos años. Por ejemplo, comparando con Guadalajara 2011, 2011, hace 13 años, lo primero que habría que decir es que en Guadalajara el deporte fundamentalmente lo hacía el gobierno federal. Me refiero al deporte de selecciones nacionales, el deporte de representación, como le llaman técnicamente, ¿no? Hoy no, hoy el deporte se ha abierto mucho más. Ayer, por ejemplo, Ana Guevara decía que con menos dinero hacen más. Y la verdad es que esto es una mentira, porque el deporte mexicano no tiene menos dinero. Lo que ha pasado es que lo que antes gastaba quizá en exclusiva la CONADE, hoy lo gasta una parte que pone la mitad, un poquito más pone la CONADE, y mucho dinero ponen los estados, particularmente Jalisco, Nuevo León. Jalisco incluso tiene un programa de alto rendimiento para apoyar a deportistas que pueden ir a Juegos Olímpicos o a Paralímpicos. El caso de Nuevo León también siempre ha tenido patrocinadores, es un estado muy poderoso. Sucede lo mismo, por ejemplo, con Guanajuato, que le apuesta mucho a sus selecciones nacionales, con Yucatán, con Baja California, el mismo Estado de México. Es decir, si tú sumas las medallas que ganó México, las medallas de oro, los 52 oros, si tú los empiezas a contar por estado, en 13 de ellos participó Jalisco, en 13 de ellos participó Nuevo León, y en 12 participó el Estado de México. Entonces, claro que hay algunos combinados, pero por lo menos 35 medallas se la dieron estos tres estados. Son estados que le meten mucho dinero. Entonces, ¿cuál es la realidad? Que el deporte mexicano se ha descentralizado, y eso te permite ahora tener mayores fuentes de recurso con diferentes gobiernos sobre todo, y eso pues genera deportistas por todos lados del país, ¿no? Eso es una realidad. Sí, ahí me parece que ahí hay una línea muy delgada, mi querido Saúl, porque yo le compartí a nuestros amigos que pues la parte política, sector gobierno, etcétera, claro que ha sido fundamental, pero como era de esperarse, pues muchos se comienzan ahí, y lo decía Pablo, a colgar la medalla. Y hay quienes se atreven a decir que el sector gobierno hoy es el principal responsable del éxito del deporte mexicano en Panamericanos y en Centroamericanos, etcétera. ¿Cómo tendríamos que abordar este tema, Saúl? Porque yo tengo también, por supuesto, un análisis y bases en las que pues, el sector político tampoco, en muchas ocasiones, porque mencionaste tres estados, pero en lo general,
el atleta sigue pidiendo ayuda, de manera importante a este sector político gubernamental en regiones locales, ¿no? O sea, no sé si me explico. En la parte general sí lo tendríamos que tomar como el principal responsable del éxito deportivo, o cómo tendríamos que atender este tema. Sí, mira, en la cifra sí está muy marcado. El 80-90% del dinero que se va al alto rendimiento es de los gobiernos. Y el resto, que es muy poquito, son iniciativas privadas, por ejemplo, ligas como la de béisbol, como la de fútbol, que son profesionales, algunos empresarios, pero simplemente, por ejemplo, el caso de las chicas de natación artística, que les dieron 800,000 pesos por ahí una fundación Sí. para ir a una competencia. Bueno, detrás de ellas había 40 millones de pesos en los últimos 5 años que habían puesto los gobiernos. Uh-huh. ¿Sí? Sin esos 40 millones de pesos, pues los 800,000 no los hubieran llevado a ganar una competencia. Que estuvo mal que no les pagaran su viaje, su competencia de fogueo, sí estoy de acuerdo, pero ese oro, digamos, le costó a México 40,800,000 pesos, y solo 800,000 puso la iniciativa privada y los 40 millones los puso el gobierno. Entonces, la inversión, pero predominantemente mayoritaria, viene de los gobiernos, no solo del federal, es un trabajo ya muy repartido. Los gobiernos de los estados le meten muchísimo dinero, la Secretaría de la Defensa Nacional también le pone, la Marina, es decir, los gobiernos en sus diferentes ámbitos ponen, pero el gobierno de México, el deporte de México y el deporte del 95% de los países sigue siendo creado por los gobiernos. La iniciativa privada realmente entra a un patrocinio pequeñito, a algún evento, pero sinceramente quienes forman a los medallistas, cuando los poquitos que hay son los gobiernos.